El territorio de Venezuela es el país que está más ubicado al norte de la región de América del Sur. Cuenta con una extensión de 916.445 km/2. Se encuentra totalmente en el hemisferio norte y su límite sur está muy cerca de la línea del ecuador terrestre, por lo tanto, forma parte de la zona intertropical y cuenta con diversos tipos de clima, entre ellos el clima tropical, subtropical y templado. Sus límites geográficos son, Mar Caribe, Colombia y Brasil, Guyana y Colombia. Además, su mar patrimonial le otorga fronteras con los mares territoriales de Estados Unidos de América, el Reino de los Países Bajos, la República Dominicana, Francia, Trinidad y Tobago, Colombia, San Cristóbal y Nieves, el Reino Unido, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y Guyana. El territorio comprendido entre el límite oficial con Guyana, el río Esequibo, comprende una extensa zona que Venezuela reclama como propia, conocida como la Guayana Esequiba. Tomando como referencia el centro geográfico del territorio continental venezolano, el área que se encuentra exactamente al otro lado del globo terráqueo es la península de Malaca, en el sudeste asiático, específicamente la región sur de Tailandia. Venezuela es un país rico en recursos tanto renovables como no renovables. El territorio venezolano. El territorio de Venezuela está formado por 1.075.945 km², el territorio insular, que abarcan 1.270 km², el espacio aéreo y submarino en el mar territorial suman 71.295 km² al territorio general, la zona contigua, la zona económica exclusiva de extensión marina que incluyen la zona contigua, la plataforma continental y las aguas interiores, históricas y vitales. Visto así, el territorio de Venezuela abarca 916.445 km², ya que, de las áreas marinas y submarinas, solamente el mar territorial suma extensión al territorio, aun cuando en todas ellas el Estado ejerce soberanía. Venezuela reclama la soberanía de 159.542 km² que componen la Guayana Esequiba, que actualmente es administrada por Guyana. Geográfica. El país comprende muchas regiones geológicamente muy variadas. Al oeste se extienden la cordillera de los Andes venezolanos. Estos se prolongan hacia el norte y se transforman allí en la cordillera de la costa. Al sur de esta cadena montañosa se encuentran los llanos, con gran cantidad de ríos. Al sur de los llanos corre el río Orinoco. Al sur del Orinoco está la región de las Guayanas, un escudo de la era precámbrica, una parte del cual se ubica en la cuenca del río Negro e indirectamente en la del río Amazonas y otra parte en la cuenca del Orinoco. La Guayana venezolana es la región más extensa del país y está formada, además del antiguo escudo guayanés, por amplias y elevadas mesetas que toman el nombre de tepuyes, que le dan los pemones, indígenas que habitan en la Gran Sabana. Por encontrarse en la zona intertropical, Venezuela posee un clima cálido y lluvioso en general, pero debido a la orografía, los vientos, la influencia del mar y la orientación de las cadenas montañosas, hay diferencias climáticas. La latitud ejerce cierta importancia en la estacionalidad y cantidad de las lluvias, pero su papel es mucho menor en cuanto al efecto que tiene en las temperaturas. La altitud, sin embargo, constituye un factor que cambia drásticamente el clima, sobre todo en lo que se refiere a la temperatura, alcanzando valores muy diferentes según la disposición del relieve en lo que se conoce como pisos térmicos, bióticos o ecológicos. Paleogeografía. Durante el Pleistoceno tardío la extensión de los glaciares en la cordillera de Mérida y Sierra de Perija era de más de 700 km² y el nivel del mar era 125 m más bajo. Clima. La medida anual de temperatura se reduce solo con la altitud, como por ejemplo en Los Teques con sus 19,8 grados C de promedio anual contrasta con los pueblos y ciudades en el nivel del mar que superan los 27 grados de medida anual, aunque la amplitud térmica es muy escasa en todo el país. No existen las estaciones bien marcadas, como sucede con las zonas templadas de ambos hemisferios. Por el contrario,
por influencia de la lengua castellana introducida por los españoles durante el período colonial, se le denomina invierno a la época de lluvias, aunque ésta coincide, aproximadamente, con el verano en el hemisferio norte. Y, por el contrario, se le denomina verano a la época de sequía que corresponde, también aproximadamente, al invierno en el hemisferio norte. Los climas venezolanos están estructurados en pisos térmicos, como se menciona a continuación. Clima muy cálido, desde el nivel del mar hasta 300 m. La temperatura media anual son mayores a 26 grados, abarca la mayoría del territorio nacional. Un ejemplo de este clima son las ciudades localizadas en zonas áridas como Maracaibo, Punto Fijo, Coro, y ciudades localizadas en zonas de sabana como Barinas, Guarenas y San Carlos. Clima cálido, se localiza aproximadamente entre los 300 m a 650 m y posee temperaturas que rondan entre 23 grados a 25 grados. El clima propio de localidades como Barquisimeto, Valencia, Maracay y Guarenas. Clima fresco, se ubica entre los 650 a 1600 m. La temperatura promedio anual va desde los 18 grados a 23 grados. Ejemplos de este clima lo encontramos en localidades como Mérida, San Cristóbal, Caracas, Los Teques y Caripe. Clima templado, entre los 1600 y 2400 m, las temperaturas van desde los 13 grados hasta los 18 grados. Ejemplo de este clima se encuentran en San Antonio de los Altos, Colonia Tovar, El Junquito, Galipán, Mérida, Santo Domingo, La Puerta, La Grita, Queniquea. Clima frío, se encuentra entre los 2400 y 3200 metros aproximadamente, donde las temperaturas fluctúan entre los 8 grados y 13 grados. Ejemplo de este clima se puede encontrar en Mucuchíes, Los Nevados, Chachopo, La Culata y zonas parameras de la Sierra de Perija y Cordillera de Mérida, así como también en las cumbres máximas del macizo Guayanes y Cordillera de la Costa. Clima muy frío, se localiza entre los 3200 y 4150 m aproximadamente, con temperaturas que van entre los 3 grados y 8 grados. Ejemplo de este clima es evidente en localidades como Apartaderos, Llano Elato, La Asomada y en los páramos andinos de la Cordillera de Mérida y Sierra de Perija. Clima gélido, está localizado entre los 4150 m y 4700 m, posee temperaturas entre los 0 grados y 3 grados. Se localizan en diversos páramos altos de la Sierra Nevada de Mérida, Sierra de Santo Domingo y Sierra de la Culata. Clima glacial, en los picos de más de 4700 m en donde reinan las nieves perpetuas, las temperaturas están por debajo de 0 grados. La influencia del mar incide en cambios climáticos aunque en menor grado que la altitud, así en las zonas de costas las temperaturas máximas son altas, pero no tanta como los llanos, localizadas en el interior. Además de esta región junto a la Guayana, los efectos de la continentalidad inciden en amplitudes térmicas diarias más altas, con respecto a la costa. Aunque en cualquier caso, en todo el territorio nacional las amplitudes térmicas anuales son insignificantes con respecto a las precipitaciones. Hay variaciones en las distintas regiones venezolanas, en los llanos es tropical con una gran parte estación seca, así en la zona costera del Mar Caribe es árido con escasas precipitaciones, exceptuando la vertiente del Atlántico donde llueve abundantemente. En las zonas montañosas de la Cordillera de la Costa, las lluvias varían según la disposición de las montañas, pero son suficientes y más regulares. El clima puede definirse como la resultante de las condiciones de la atmósfera y de sus efectos sobre la vida en la superficie terrestre, durante un periodo suficientemente largo. El conocimiento del clima en Venezuela es indispensable para comprender las características de los otros componentes del ambiente como los suelos, la vegetación y los recursos hidráulicos, así como para la evaluación de las potencialidades y limitaciones que ofrecen las diferentes regiones geográficas en el desarrollo del país. Venezuela se encuentra ubicada en la zona intertropical del hemisferio norte, entre 0,3853 y 12°1122 de latitud norte, y 59,4810 y 73,2500 de longitud oeste. Como consecuencia de esta localización geográfica,
Las condiciones climatológicas dependen de los patrones de circulación atmosférica y de los sistemas atmosféricos planetarios y regionales que afectan el norte de Suramérica y el sur del Mar Caribe. El territorio venezolano está bajo la influencia directa de los vientos alisios del noreste, los cuales se originan en una zona del Atlántico Norte donde la presión atmosférica es alta. La franja o área donde convergen en la superficie los vientos alisios del noreste del hemisferio norte y los del sureste del hemisferio sur, recibe el nombre de zona de convergencia intertropical. Ocasionalmente, esta convergencia es muy activa, dando lugar a la formación de grandes nubes de desarrollo vertical, que permiten claramente su identificación en las imágenes satelitales. Esta convergencia se centra, en promedio, alrededor de los 5 desplazándose hacia el norte y hacia el sur, en los periodos de los solsticios de verano correspondientes. Las condiciones generales del clima pueden verse modificadas regionalmente por factores diversos, tales como la altitud del relieve, su exposición a los vientos, la continentalidad, e incluso por la presencia recurrente del llamado fenómeno El Niño-La Niña. De estos sistemas atmosféricos, los más importantes debido a la amplitud geográfica y a su significado climático, son la zona de convergencia intertropical, el sistema de alta presión del Atlántico Norte, las vaguadas, ondas del este y los relictos de frentes fríos del norte. Las ondas del este son perturbaciones que se propagan en la región del Atlántico Caribe desde el este hacia el oeste, produciendo fuertes precipitaciones. Por su situación latitudinal, el territorio nacional es esencialmente isotérmico, cuya oscilación térmica estacional es en general menor a 5 grados, en cambio, la amplitud térmica diaria es más importante, alcanzando valores superiores a 8 grados y posiblemente aún más altos en situaciones de altitudes significativas, como en los casos de las zonas elevadas de Guayana y los Andes. Es bueno recalcar que los factores de altitud y distancia al mar ejercen también influencia, pero de manera moderada. La altitud del relieve es el factor que introduce la mayor variación de la temperatura en Venezuela. A la disminución de la temperatura con respecto a una determinada elevación se le conoce como gradiente térmico vertical y su valor varía entre 0.63 grados C/m cerca del Ecuador y 0.62 grados C/m a 12 grados de latitud norte. De manera que en las regiones montañosas, la variación de la temperatura con la altitud es más marcada, generando una secuencia de pisos térmicos que en combinación con las otras variables atmosféricas da como resultado un patrón de pisos climáticos. Cabe destacar que la variación estacional de los periodos secos y lluviosos es la característica más sobresaliente del clima de las regiones ubicadas al norte del paralelo 6 grados N. La estación seca puede iniciarse en noviembre y se extiende hasta mediados de mayo cuando comienza la estación lluviosa, lo cual ocurre en casi todo el país, particularmente en los llanos orientales y centrales, donde la precipitación promedio anual varía entre 800 a 1100 mm al año, así como en los llanos occidentales y meridionales más húmedos con promedios anuales entre 1500 y 2400 milímetros. En las regiones semiáridas las lluvias son escasas, de alta intensidad y de carácter errático. Por lo general, las regiones de clima árido no presentan un periodo de humedad marcado, excepto en años excepcionalmente muy lluviosos. En el territorio venezolano se pueden diferenciar los siguientes tipos climáticos relevantes. Y climas cálidos de tierras bajas. Corresponde a las regiones ubicadas por debajo de 1000 m de altitud, con temperaturas medias anuales entre 22 y 26 grados para los tipos cálidos y superior a 26 grados para los tipos muy cálidos. Desde el punto de vista de la lluviosidad se distinguen 6 tipos de climas cálidos de tierras bajas con diferentes subtipos, a saber. Climas del sur, comprenden los tipos cálidos superhúmedo y muy húmedo de carácter ecuatorial. Climas de los llanos, húmedo en las tierras bajas y muy húmedo en el piedemonte oeste de Barinas. En la generalidad de los casos, los climas de los llanos se caracterizan por tener una marcada estacionalidad de las lluvias. Así, en el periodo lluvioso se concentra más del 85% del total anual de precipitación, mientras que en los meses secos llueve muy poco, especialmente en enero, febrero, marzo y abril.
Climas de la depresión del lago de Maracaibo. En la depresión del lago de Maracaibo se pueden distinguir los siguientes tipos climáticos: superhúmedo, en los piedemontes de las cuencas de los ríos Tarra, Socuabo y Catatumbo. Muy húmedo, en el sector oeste, sur y sureste del lago. Húmedo, al suroeste, sur y este del piedemonte andino. Subhúmedo, en las costas occidental y oriental del lago. Semiárido, en la altiplanicie de Maracaibo, laguna de Sinamaica y Paraguachón. Climas del sistema de relieve Lara Falcón Yaracuy. En esta región conformada por una sucesión de serranías bajas, colinas y valles longitudinales, existe una variedad de climas que van desde muy húmedo hasta el árido. Climas del litoral central. El litoral central está ubicado entre los meridianos 66 grados 30 y 68 grados W y se encuentra bajo los efectos del fenómeno de surgencia, resultante de la exposición de la línea de costa en sentido oeste-este y de la inversión de los vientos alisios. Tales situaciones originan en este sector un clima semiárido. Climas de la región nororiental. En esta región se pueden encontrar climas muy húmedos. En el estado Nueva Esparta predomina el clima semiárido, exceptuando el sector nororiental de la isla de Margarita que incluye el Cerro Copey, un poco más húmedo y más fresco por efecto de la altura. 2 climas de tierras altas. Tierras altas de Guayana. Están conformadas por una topografía escalonada y extensa en la que se intercalan los tepuyes, sierras y serranías, con altitudes superiores a los 1000 m, enclavadas en la extensa región de clima cálido superhúmedo de Guayana. Se presenta, básicamente 2 tipos de clima, el mesotérmico superhúmedo y el mesotérmico muy húmedo. Cordillera de la costa central y oriental. En esta cordillera, tanto en su parte central como oriental, los tipos climáticos que se destacan son el mesotérmico húmedo que cubre las franjas altitudinales entre 1000 y 2000 m, el mesotérmico subhúmedo ubicado en el mismo piso altitudinal y el templado subhúmedo localizado por encima de los 2000 m. Este último presenta una temperatura media anual entre 15 grados en su parte inferior y 10 grados en sus partes más altas. El factor altitud se une con los factores marítimos y de continentalidad para producir alta diversidad climática. Cordillera de Mérida. En la cordillera de los Andes, es donde existe la mayor variabilidad climática de las tierras altas situadas por encima de los 1000 m de altitud. En efecto, la vigorosidad de su relieve expresada en diferentes franjas altitudinales que culminan casi a 5000 m, la masividad, su orientación e incluso su exposición a los vientos y a los rayos solares, así lo determinan. Los tipos y subtipos de climas que pueden encontrarse en esta cordillera, van desde el mesotérmico muy húmedo, hasta el piso gélido. La variabilidad climática andina determina, a su vez, una marcada biodiversidad, muy importante para la localización de los tipos de vegetación natural y el uso agrícola de la tierra. Es lo que se conoce como pisos bioclimáticos, cuyo escalonamiento en la cordillera de Mérida es el más conspicuo de todo el territorio nacional. Cordillera de Perijá. La cordillera de Perijá presenta una gran diversidad climática, en estrecha relación con la altitud y la orientación de la exposición de las vertientes, lo cual origina importante variabilidad en la cantidad de lluvia media anual. Es así como en la cuenca del río Guasare, ubicada en el sector más hacia el norte de la cordillera, la precipitación varía entre 1600 mm/año en la zona montañosa baja hasta un poco más de 3000 mm/año en las estribaciones de la zona fronteriza con Colombia. Mientras que en extremo sur de la cordillera, la cantidad de lluvia es aún mucho mayor, alcanzando promedios anuales entre 2200 mm/año en la zona montañosa baja hasta 4000 mm/año en los valles de los ríos de Oro e Intermedio. Asimismo, en las cumbres sobre los 3000 m de altura donde están las nacientes del río Apón y sus tributarios, se encuentra una zona de páramo muy húmedo, bordeando la zona limítrofe con Colombia. Fuente: Atlas de Venezuela, Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar. Hidrografía. Venezuela está conformada por 3 vertientes hidrográficas, la del Mar Caribe, la del Océano Atlántico y la del Lago de Valencia, que forma una cuenca endorreica.
La principal es la del Caribe por el número de ríos que la constituyen, aunque suelen ser de corto curso y de caudal escaso e irregular, con alguna excepción como es el caso del río Catatumbo, que nace en Colombia y desagua en la cuenca del lago de Maracaibo. Al Océano Atlántico drena la extensa cuenca del río Orinoco, cuya superficie es superior a la de toda Venezuela. La cuenca del Orinoco es la tercera de América del Sur por su superficie y da origen a un caudal de unos 33.000 metros por segundo, lo que convierten al Orinoco en uno de los ríos más caudalosos del mundo y también en uno de los más valiosos desde el punto de vista de los recursos naturales renovables. Un río que constituye un caso único en el mundo es el Casiquiare, que constituye una derivación natural del Orinoco y que, después de unos 500 km de longitud, desagua en el río Negro, el cual es afluente, a su vez, del Amazonas. Los principales afluentes venezolanos del Orinoco son el Arauca y el río Apure por la margen izquierda y el Ventuari y el Caura y el río Caroní por la margen derecha, entre otros. Relieve de Venezuela. Venezuela posee un relieve variado que va desde las cumbres de la cordillera andina en el oeste hasta las planicies del Taicas en el este, pasando por los llanos en el centro-sur, la cordillera de la costa en el norte y la amplia zona de mesetas del macizo guayanés al sur del Orinoco. Fauna y vegetación. El país Venezuela es considerado como uno de los países megadiversos por poseer una gran cantidad y diversidad de especies, sobre todo en lo que se refiere a las especies vegetales y a las aves. Y la diversidad climática y, al mismo tiempo, la estabilidad de los elementos del clima, han hecho que muchas especies vegetales y animales de otras partes del mundo se hayan introducido y hayan encontrado un hábitat sumamente apropiado para su desarrollo. Casi todos los cultivos y especies domesticadas por el hombre pueden cultivarse en Venezuela en condiciones muy favorables, un hecho ya señalado hace casi 2 siglos por Andrés Bello en su Silva a la agricultura de la zona tórrida. Recursos naturales. Entre ellos destacan los minerales como petróleo, gas natural, hierro, bauxita, carbón, oro, diamantes, coltán, entre otros. Los recursos pesqueros son abundantes en la fachada marítima caribeña y atlántica, así como en los ríos de los llanos. Los recursos forestales y las vastas extensiones agrícolas y pecuarias están muy subutilizados y se hallan en los llanos y en las zonas andinas, así como en el norte del país. Además, el enorme potencial hidroeléctrico presente en la región sur del país viene a complementar y hasta sustituir en su mayor parte el potencial termoeléctrico de las plantas que consumen gas natural y gasóleo. Existen varios tipos de relieve: relieve terrestre, relieve costa oriental y otros. Geografía política. Caracas es la ciudad capital de la República, una metrópoli en donde se asientan los poderes públicos nacionales. Le siguen en importancia Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maracay y muchas otras. Regiones naturales. Venezuela tiene 7 regiones naturales continentales y una región natural marítima. Límites. Límites de Venezuela. Norte, mares territoriales de Trinidad y Tobago, República Dominicana, Aruba, Curazao, Bonaire, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Martinica y Guadalupe. Sur, Colombia y Brasil. Oeste, Colombia. Este, Guyana. Límites políticos. Norte, Isla de Aves, dependencias federales venezolanas, Mar Caribe. Sur, Río Negro, Estado Amazonas y Apure. Este, Punta Playa, desembocadura del río Cuyuní, Estado Delta Amacuro o río Esequibo, Guayana Esequiba. Oeste, límite con Colombia, Estado Zulia.